Vamos a empezar este segundo servicio y os invito a buscar el himno 444, 444. Postrémonos, hermanos, y oremos con Rosmel, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida, por la salud, por este día. Gracias por habernos cuidado y por habernos bendecido. Gracias por todas las bendiciones inmerecidas que nos das. Ahora que vamos a hacer el culto, ayuda al que va a predicar que seas tú quien hables a través de la persona, que no sean sus palabras. Cuídanos, guárdanos, líbranos del mal y ayúdanos a entender lo que nos van a enseñar hoy y ayúdanos a ponerlo en práctica. Solo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, ya que tenemos el privilegio de tener una incipiente orquesta aquí, bueno, hoy tenemos un solo, ¿no? Parece que Gerard quiere alegrarnos y también alabar al Señor con un instrumental. También primero los niños. Vale, de acuerdo, adelante. Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén. Bueno, los niños también estuvieron estudiando la misma lección que los adultos, solamente que en versión infantil, sobre Ananías y Zafira. Y bueno, normalmente no solemos explicar las manualidades, así que siempre me andan preguntando. Bueno, esta vez voy a explicarles. Es que soy nueva en esto, por esto es como que me cuesta un poco, pero voy aprendiendo por el camino. Bueno, los niños hicieron una lupa en donde muestra que Dios todo lo ve. Sabemos de que Ananías y Zafira estaban haciendo algo malo, entonces la lección que aprendieron los niños es que Dios todo lo ve. Y vamos a hablar de que no debemos contristar al Espíritu Santo, entonces ellos quieren leer el versículo que está en... A ver. Efesios 4:30. Ok. ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Entonces, no debemos contristar al Espíritu Santo. Esa es la lección que hemos aprendido hoy. Que sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Muy bien. Gerard, es tu turno. Feliz sábado, hermanos. Yo voy a tocar una canción que se llama Milagroso. Esta canción, la letra habla sobre los milagros que hizo Jesús y eso es también como un agradecimiento que hacen los que le cantan. Y pues me gustaría entonarlo hacia Dios.
Bueno, ¿qué ha pasado? Parece que nadie se ha quedado en la silla. Hemos estado yo qué sé dónde. Qué música más bonita, ¿verdad? A ver si le aprendemos también el texto. Gracias, Gerard. Bueno, antes de empezar con el estudio de la palabra del Señor, es necesario saludar a todos los que estáis aquí presentes, pero también tenemos unas cuantas personas que nos escuchan y nos miran desde muy lejos. En este caso hay un grupo que se anuncia o nos lo comunica desde Portugal, pero no son de Portugal. Así que saludos a los hermanos de Aveiro. Buen día y buen sábado, aunque ellos hablan también español. Bien, saludos a todos los hermanos que participan en este culto de cerca y de lejos, y también a una visita que tenemos aquí hoy. Bienvenido. Bien, hermanos, por favor, cada uno con su Biblia en su mano, porque el culto es una comida y no se puede comer sin tener su propia Biblia en la mano. Busquemos entonces en Hebreos capítulo 13 y versículo 20 y 21, donde dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se habla del pacto eterno. La Biblia, desde el principio hasta el final, menciona este tema, el pacto, o mejor dicho, los pactos. A lo largo de la Biblia han habido muchos pactos. Es un tema constante. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre por lo menos dos partes. Pero el pacto en realidad es unas normas, unos acuerdos que se establecen y que ambas partes tienen que cumplir. Pero también hay pactos de diferente índole. Es decir, que puede haber un pacto unilateral, que alguien se compromete a algo sin pedir nada a cambio, que nadie más se tiene que verse obligado a cumplir algo. Bien, vamos a leer entonces primero en Génesis 2, 16 y 17, donde tenemos que Dios crea la primera pareja y donde la coloca en el jardín del Edén, es decir, se lo regala todo. Le regala la vida, le regala también que sean pareja, ¿verdad? Porque primero Adán estaba solo, y después le regala ese magnífico Edén, donde era su morada, pero también era su lugar de estancia, de dedicación y de inspiración, y de comunión con Dios. Pero en este caso es un pacto que Dios establece con ellos, porque vamos a leer, por favor, Biblia en mano, si alguien lo tiene antes que yo, Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo empieza el versículo 16? Y mandó. Así que aquí hay una autoridad que ordena, ¿verdad? Y el hombre recibiría el privilegio de disfrutar del jardín del Edén, pero había una restricción, había unas condiciones que cumplir. Todo estaba a su disposición, menos un árbol. Se supone que no era difícil de cumplir. Si estaba un inmenso jardín a su disposición, menos un árbol, no debía ser difícil, ¿verdad? Bueno, y además la advertencia es seria.
el día que de vosotros que comiereis de este árbol será fatal, vais a morir, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? ¿Es un pacto eso o no es un pacto? Busquen por favor en Oseas 6:7, Oseas 6:7, y a ver lo que dice allí. Sí, quien lo tenga, lea para todos, por favor. 6:7. Sí, adelante. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ya está, suficiente. Así que aquí el profeta Oseas confirma claramente que Adán traspasó el pacto. Era un acuerdo. Esto es vuestro a esta condición. Tal vez, para ilustrarlo un poco, para que sea algo que lo conocemos más, es como cuando alguien alquila una vivienda y hay un contrato. Puedes disfrutar de esta vivienda con estas condiciones. Hay obligaciones del dueño, es decir, del arrendador, y hay condiciones que cumplir de parte del arrendatario, es decir, del inquilino, ¿no? Entonces, los dos tienen que cumplir sus obligaciones. Bueno, pero vamos a leer ahora un versículo en el mismo Génesis donde tenemos un pacto que no requiere adhesión del hombre, no representa compromisos de parte del hombre. Y se encuentra en Génesis 9:15. Génesis 9:15 tenemos ahí el relato acerca del diluvio y que Dios se compromete a que nunca más volverá a haber diluvio. No le pide nada al hombre. Es Dios que se compromete a no volver a destruir el mundo a través del diluvio. Dice, me acordaré del pacto mío. No es un pacto con el ser humano, es un pacto con la tierra, con la humanidad, con todo, ¿no? Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Es decir, es un pacto que Dios asume una responsabilidad con la humanidad y con la tierra, pero que no le está pidiendo nada al ser humano. Este pacto nos ayuda a comprender algunos aspectos del pacto eterno, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a leer en Génesis 17, 1 y 2. Génesis 17, 1 y 2, donde Dios establece un pacto con el patriarca Abraham. Génesis 17, 1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y después leemos el versículo 8, donde dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí ya tenemos un pacto bilateral, en que Dios ofrece algo, pero este pacto es unilateral o es condicional, es decir, es bilateral. Es bilateral, es decir, hay dos partes. Por un lado está Dios, pero le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir eso? No podía hacer cualquier cosa. Su vida debía reunir unos requisitos, unos principios. Bueno, en este pacto, al principio suena como un regalo. Suena como que Dios le da un regalo a cambio de nada. Pero más adelante vemos que no eran solo bendiciones. Le prometió la tierra, pero también exigía una fidelidad de parte de Abraham y de sus descendientes. Y esto lo vemos, que Dios lo entiende así,
leyendo un poco más adelante, en la página siguiente, capítulo 18 y versículos 16 a 19, donde dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Hacer justicia y juicio. Son dos palabras que parecen iguales, pero hacer justicia en el sentido bíblico quería decir que Dios tenía una ley y que con esa ley él podía hacer juicio, lo que es bueno, lo que es correcto y lo que no es correcto y lo que es una transgresión. El camino de Jehová, o hacer justicia y hacer juicio. Y todo esto, claro, era condicional, porque en base a eso, en hacer justicia y juicio, así Dios podía cumplir todo lo que le había prometido. Es decir, no era simplemente un regalo unilateral. En el mismo capítulo, simplemente siguiendo la lectura, encontramos que Dios comenta con Abraham la pecaminosidad de Sodoma y de Gomorra. Y aquí, en este diálogo, aflora lo que estamos estudiando. Que Abraham, ¿qué conocía? Vamos a leer y después sacamos la conclusión. Leemos el versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Así que el pecado de ellos, Dios dice que Sodoma y Gomorra estaban cometiendo un gravísimo y creciente pecado. ¿Sabía Abraham de lo que se trataba? Sigamos leyendo. Versículos 22 y siguientes. De Génesis 18, disculpen si no lo dije antes. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. De Génesis. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué sabía Abraham? Que una persona, que podían haber justos, ¿en base a qué? ¿Y en base a qué alguien podía ser impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo sabía Abraham lo que era justo y lo que no lo era? Eso solamente se puede saber en base a una norma. Cuando hay un litigio, una desavenencia entre un dueño de una casa y un inquilino, ¿cómo se tiene que dilucidar la situación? En base al contrato, ¿no? Y así que Abraham, aunque aquí no se menciona la palabra ley, no aparece la palabra ley, pero es evidente que ellos sabían de lo que se trataba, ¿no? En base a qué se establecía que alguien es justo o todo lo contrario, de ser un impío. El impío tal vez no es una palabra corriente para el lenguaje moderno, pero quiere decir de ser una persona delincuente o un criminal, o en fin, una persona que ha cometido una violación, ¿no? Bueno, aquí Abraham le está, en cierto modo, recordando al Señor que los justos merecen un trato de amor, un trato pues benévolo, ¿no? Así que por ese motivo
no podía tratarlos igual que a todos los demás, que eran pues unas personas que delinquían. Leemos más adelante en Génesis 22 aquella experiencia tan fuerte, tan profunda, cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su único hijo. Se encuentra en Génesis 22. Los versículos 12 y 13 para empezar. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos que Dios prueba la fidelidad de Abraham y que le pide lo que tanto había esperado después de muchos años y que ya se daba por perdido, porque al fin y al cabo también su esposa ya no estaba en condiciones de tener un hijo, ¿no? Y sin embargo, Dios se lo da ante su propia imposibilidad, porque Sara ya estaba muy anciana, y finalmente llega el hijo de la promesa. Con la promesa Dios hizo algo imposible, hizo posible lo imposible. ¿Por qué? Por dos motivos. Sara no solo que era anciana, sino que ya de por sí, siendo joven, era estéril. Así que se sumaba, llovía sobre mojado, ¿no? Como se dice, ¿no? Y sin embargo, Dios le jura, le promete que tendrán un hijo. Vamos a leer, seguimos leyendo y continuamos hasta el versículo 18. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Interesante. Era un pacto bilateral. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham cumplió, aunque era una exigencia un poco difícil, primero de entender y segundo de llevar a cabo. No común entre los verdaderos adoradores de Dios. Bueno, es que era un poco contradictorio porque ese era el hijo de la promesa. Y ahora Dios le pide que lo mate, que se lo sacrifique. ¿Cómo puede ser comprensible eso? Y además, en ese hijo estaban centradas todas las promesas del futuro. Y ahora Dios le pide que lo mate. En la descendencia. Sí. Y bueno, ¿pero qué hizo Abraham? Bueno, si Dios me ha dado un hijo, cuando para nosotros como pareja ya era completamente descartado, si no lo ha dado en una vejez ya avanzada, pues ¿qué más da que lo resucite de nuevo? Esa fue una fe de verdad, hermanos, pero una fe fuerte, una fe que, por motivo de dudar, motivo de titubear, en fin, de ser indeciso, de no saber qué hacer, hubo, además, matar. ¿No? Una cosa era costumbre hacer sacrificios de animales, pero sacrificar a una persona, eso ya era otra cosa, ¿no? Bueno, vemos aquí que Dios le promete y le jura. Dios se compromete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, aquí tenemos, en cierto modo, la solución
del pacto eterno. La tenemos. Pero anticipándome un poco, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Lo tuvo que sacrificar? Y cuando su hijo le pregunta, es que lo tenemos todo, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero aquí falta lo principal. ¿Qué vamos a sacrificar si no tenemos la víctima? ¿Qué contesta Abraham? Dios se proveerá de cordero. ¿Qué era el sacrificio? ¿Por qué se hacía el sacrificio? El sacrificio se hacía para que la culpa de cada persona pudiese quedar limpiada, pagada, digámoslo como sea, ¿verdad? De que el culpable tenía que pagar con su vida. Y en vez de que pague el mismo individuo, hay un sustituto. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo te sentirías si tienes una multa terrible y no la puedes pagar? Y viene alguien y te dice, no te preocupes, yo te la pago. ¿Cómo te sentirías? Uy, se te abriría el pecho, vamos. Te sentirías flotando, ¿no? Y bueno, la fe de Abraham, hermanos, es algo ejemplar, por eso se le llama el padre de la fe. ¿En qué tuvo fe Abraham? Para empezar, Dios le dice que salga de su terruño, de eso donde estaba acostumbrado, donde tenía amigos, donde tenía parientes, donde lo tenía todo, en la tierra de su infancia, en fin, donde están todos los recuerdos. Y le dice, vete de aquí. Pero le dijo dónde tenía que ir. De momento no, él no sabía nada, no había internet ni mucho menos móviles, ¿no? Él no sabía dónde iba, sin embargo confió de ir a un lugar que no sabía. Y además, el lugar a donde fue, cuando llegó, qué despejadito lo encontró, ¿verdad? Estaba ocupado. Y no solamente ocupado, sino que eran gente fiera. Imagínate, eso es un problema. Y solamente... y además, le dijo que tendría una descendencia como las estrellas del cielo, y era estéril la mujer. Así que él tuvo que confiar lo posible ante lo imposible. Esa es la verdadera fe, hermanos. Creer en algo que con tus ojos no lo ves, por confianza en quien te lo promete, lo crees, ¿no? Habían pasado 24 años de espera desde que se lo prometió hasta que finalmente ese hijo de la promesa nació de una mujer estéril y ya senil. La fe de Abraham también se manifestó en que Dios proveerá de cordero para el holocausto, en lugar de su hijo. Cuando el hijo se lo pregunta cómo se tuvo que derretir su corazón, porque tenía que decirle, porque él todavía no lo sabía. Pero quién sabe si esas frases fueron suyas o le fueron dadas. No lo sabemos, pero las dijo. Dios se proveerá de cordero. Hermanos, esa frase, póngansela en el lugar más querido. Póngansela en su corazón. Póngansela en su memoria más querida. Dios se proveerá de cordero. Abraham tuvo fe de que Dios era capaz de volver a darle a su hijo otra vez vivo, aunque él lo tenía que sacrificar, y que se lo había dado justamente a pesar de su incapacidad. Y Dios le promete, como hemos leído, un pacto perpetuo, de ser su Dios, de ser su protector, de ser su salvador, de ser el Dios todopoderoso a su favor. Bueno. Y Dios valoró tan bien la fe de Abraham que él mismo jura, no pudiendo jurar por algo más, jura por sí mismo.
Así que Dios se comprometió solemnemente de cumplirle las promesas que le había anunciado a Abraham. Bien, hermanos, dejamos ya a Abraham atrás y nos encontramos con sus descendientes, con el pueblo de Israel ya salido de Egipto, y Dios quiere hacer también un pacto con ellos. Pero antes de hacer un pacto, ¿dónde se los llevó? Los puso en una escuela, la escuela de las necesidades, en un desierto. ¿Y qué pasó en ese desierto? Cuánto bienestar, cuánta opulencia, cuánto porvenir hay en un desierto. Cuántos víveres, cuántas comodidades, cuánta agua, cuánta vegetación, cuánta hermosura hay en un desierto. Entonces, ¿a qué los expuso? A una muerte segura. En un desierto no se puede sobrevivir. Eran alrededor de 3 millones de personas, más los animales. ¿Podían sobrevivir en el desierto? Así que los expuso a una situación de crisis mortal. ¿Qué debían aprender ellos con eso? Que dependían completamente, no solo que dependían, sino que tenían que aprender a confiar, como lo vamos a ver a continuación. Es interesante, hermanos, darnos cuenta de una realidad. Ya no eran esclavos, habían sido liberados de sus verdugos, de sus amos egipcios. Eran libres, pero ¿eran realmente libres? ¿De qué eran esclavos? De su propia falta de fe. Eran esclavos de sus propias debilidades. Porque no habían aprendido a confiar en Dios. Y eso los hacía muy débiles, muy vulnerables. Así que eran libres, tal vez en la letra, pero en realidad no eran nada libres. Una persona que está libre de verdad, ¿cómo se siente? Serena, segura, alegre. Sin embargo, ellos, ¿de qué estaban rodeados? De un desierto mortal. Y allí Dios les hace ver que dependen completamente de Él y que eso es lo que les quiere enseñar. Hermanos, hay una frase preciosa, preciosa más que las joyas, donde Spurgeon dice: me agrada pensar en aquel que permitía que cada noche 3 millones de personas se acostaran sin tener nada en la despensa, sin tener nada en reserva para el desayuno, pero ninguno se quedaba con hambre. Nadie se quedaba sin desayuno. Así que no sé si nuestra visita sabe lo que es la historia del maná. Bueno, la historia del maná es que cada madrugada Dios les concedía una especie de cereal que con el rocío pues, de la noche caía y ellos lo tenían que recoger y preparar durante la mañana, ¿no? Pero claro, eso era nada más que para un día. Lo recogían y les servía solo para un día. No se conservaba para el día siguiente. Cada noche todo se quedaba agotado. Todo se quedaba completamente sin reserva. Y tenían que confiar que al día siguiente volviera a caer. Bien, así que tenían que aprender a confiar en el amor de Dios. Y eso, cada noche era una ocasión ¿de qué? De alimentar la fe. Así que cuando pasamos por problemas, ¿qué es eso en realidad?
Cuando el Señor nos pone en la escuela de la necesidad, ¿es una escuela o qué es? Desde la comprensión bíblica, es la escuela donde el Señor nos pone. Porque cuando llegamos al fin de nuestras fuerzas, hermanos, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de solucionar los problemas, ¿qué es lo que viene después? Ahí empieza Dios. Ahí empieza Dios porque ahí podemos ver cómo el Señor nos saca de esa solución angustiosa. Así que en la escuela del desierto Dios quiso conducirlos de una prueba a otra a fin de hacer crecer su fe, como hizo con Abraham, y al fin graduarse. Abraham se graduó. ¿Cómo se graduó? Con excelencia, ¿verdad? Porque fue capaz de confiar en Abraham, en esperanza contra esperanza, como dice el apóstol Pablo en Romanos, hablando de este tema. Creyó en esperanza contra esperanza. Tenía que creer que su hijo sería en se cumplirían las promesas de Dios, y sin embargo él lo tenía que matar, ¿no? Y así también Dios quería que este pueblo, esas personas que habían sido tan sometidas y maltratadas y desprovistas de su identidad y de toda su cultura, de su fe y de todo, ¿verdad?, que ellos aprendieran a conocer. Y claro, ser libre es una responsabilidad, hay que saber ser libres. Y ellos todavía no sabían ser libres. Cuando alguien adquiere la mayoría de edad y sale del amparo de la casa paternal y sale al mundo, unos saben ser libres. No todos. Así que ser libres es una responsabilidad, toda la responsabilidad. ¿Y estaba maduro ese pueblo? Espiritualmente no. Seguramente eran buenos artesanos porque habían aprendido a hacer cosas en Egipto, eran buenos cultivadores, escultores, etcétera, etcétera, pero a la mínima que había algún problema, alguna carencia, ya se quejaban, ¿no? Bueno, también, sí, bueno, seguían siendo esclavos de sí mismos. Pero digo, si eran esclavos y a la mínima que había una carencia se quejaban. Sí. Bueno, Dios quiere hacer un pacto con ese pueblo después de ¿cuántos años de escuela? De 40 años de escuela en el desierto. Hermanos, 40 años de milagros diarios, continuos, cada mañana, cada noche, ¿verdad? La columna de nube, Dios les hablaba. Fueron 40 años de verdad de una escuela que me hubiera gustado haber participado. Aunque no sé si hubiera aprendido la lección, porque muchos de ellos no la aprendieron, aunque la vivieron 40 años, ¿verdad? Pero, ¿os parece poco ver la columna de nube y saber que allí está Dios? Que Dios hablaba. También el fuego, bueno, y en fin. Y cada noche todo se quedaba agotado y por la mañana otra vez, nuevo maná. El viernes caía el doble. Sí. Y el sábado no caía nada. El sábado no se estropeaba la comida. Ni se le hincharon los pies. Bueno. Por el tiempo ya tendría que terminar aquí, pero no puedo, ¿no? Busquemos en Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 8. Éxodo 19, del 1 al 8, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues,
si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que Dios les dijo, yo quiero hacer de vosotros lo más noble del mundo, lo mejor del mundo, lo más cercano a Dios. Gente santa, gente de sacerdotes. Pero dice, si hacéis si guardáis mi pacto, es decir, si guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así que aquí se habla del pacto con el pueblo de Israel. ¿Este pacto es nuevo o es el pacto de siempre? Sí, parece que es un pacto nuevo, pero es el pacto eterno. Bien, con la palabra pacto hay varias cosas que están conectadas. Tenemos las tablas del pacto, porque el Señor escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, en 2 losas de piedra, ¿no? Los escribió con su propia mano. No vamos a leer los versículos por cuestión del tiempo, y ya lo conocemos. Tenemos también el libro del pacto, el arca del pacto y la sangre del pacto, ¿verdad? Así que el pacto son las condiciones, pero el pacto no son las condiciones. Contiene las condiciones, pero el pacto no son las condiciones. El pacto es que si yo hago un acuerdo entre tú y yo, el pacto es una cosa. Las condiciones son lo que detalla el pacto, ¿no? Por eso que guardemos esto bien en la mente. El pacto es una cosa y los requisitos son otra cosa, aunque están en lo mismo. Si yo tengo un acuerdo contigo y por algún motivo tuyo o mío, ese acuerdo se rompe. ¿Qué se ha roto? ¿El acuerdo o el contenido? Hermanos, recordar eso. Eso es importantísimo para que nosotros comprendamos cuando personas de otra fe entienden que se anula el contenido. No se anula el contenido, hermanos. Se anula solamente el compromiso entre tú y yo. Eso es un detalle muy delgado, pero muy importante. El libro del pacto fue puesto fuera del arca, al lado. Las tablas, ¿dónde fueron puestas las tablas de la ley? Dentro, ¿verdad? Y eso, claro, el pacto entonces se ratificó, es decir, se aprobó, entró en vigor porque se hizo un sacrificio, en fin, fue sellado con sangre de animales. Y ahora viene lo que estamos hablando, que el pueblo de Israel cumplió o no cumplió ese pacto. No lo cumplió. ¿Se anuló por eso la ley de Dios? Se rompió el acuerdo, el compromiso, mejor dicho, porque el pueblo no lo cumplió. Si tenemos un contrato de alquiler y tú o yo no lo cumplimos, ¿qué se anula? ¿Tu derecho o el mío? Pero no lo he contenido. Eso que sigue en vigor. Si pierdo un inquilino y viene otro, hago un nuevo acuerdo con los mismos acuerdos. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, por favor. Donde dice en los versículos 16 en adelante.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a pasar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, etcétera, etcétera. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, etcétera, etcétera. Claro, van a invalidar el pacto. ¿Y yo entonces qué? Cada uno por su camino, ¿verdad? Sin embargo, Dios les ofrece que si ellos quieren volver y lo buscan, Él se dejará encontrar. Lástima que por el tiempo no podemos leer unos versículos preciosos. Si lo buscares, lo hallarás. Eso está en Deuteronomios 4, la parte final del capítulo. Cuando finalmente, después de siglos, Dios permite que el reino de Judá sea deportado a Babilonia. Sin embargo, Dios le promete que ellos han invalidado el pacto y que quiere hacer un pacto nuevo. Pacto invalidado, pacto nuevo. ¿Cuál fue la parte débil del pacto invalidado? ¿Dónde estaba la debilidad o el fallo, es la parte débil y la parte imperfecta del pacto que se anuló? En el pueblo que no lo cumplió, no en el contenido. Y ahora vamos a leer, hermanos, unos versículos preciosos que se encuentran en Jeremías 31, 31 a 33, donde Dios habla de un nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 a 33. Y ahí vamos a ver qué se propone Dios con ese nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el que ha quedado inválido y el nuevo pacto? Jeremías 31, un momento. Gracias, pero necesito leerlo yo. 31, 31, 33 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué no cumplieron los israelitas antiguos el pacto? No, ¿y por qué? ¿Por qué no lo cumplieron? Se alejaron del Señor. Porque en realidad no podían. Porque el ser humano, si fuéramos capaces de vivir a la altura de la ley de Dios, pues sería perfecto. Pero podemos como seres humanos vivir de verdad plenamente a la altura de la ley de Dios. Separados de Dios, no lo podéis hacer. Ya. Así que ellos, como explica el apóstol Pablo, pensaban que lo podían hacer, porque cuando Dios le propone el pacto, dice, sí, lo haremos todo. Estaban bastante ilusos. Pensaban que eran capaces de hacerlo. Pero en realidad el mismo Josué les dice, no sois capaces de vivir a la altura y cerca de un Dios tan santo, ¿no? Hermanos, el pacto en sí no tenía defecto, estaba basado en la ley de Dios, pero la ley de Dios es el carácter de Dios, y el pacto no pudo ser cumplido porque ellos no tenían la capacidad de guardarlo como seres humanos, y
Quien se lo quiere apuntar, esto está en Romanos 8:3. No podemos leer el versículo ahora. Dice que el pacto era débil por la carne, es decir, por la debilidad propia del ser humano, ¿no? Bien. Así que el cambio que Dios introduce en el nuevo pacto no es un cambio de los requisitos o del contenido, sino que Él quiere escribirla y grabarla en la mente y el corazón. Y lo interesante es que el cumplimiento de ese nuevo pacto, ¿cómo se va a cumplir si el ser humano no puede? Aquí entendemos lo que es la comprensión del pacto eterno. Dios le propone una cosa para que la cumplan, con promesas, pero sabe que no la pueden cumplir. ¿Qué hace Dios para que ese pacto se cumpla? Busca un sustituto. Dios se proveerá de cordero. Qué hermosa frase. Hermanos, eso nos quiere dar toda la alegría, toda la esperanza, toda la fe, ¿verdad? Y el mayor amor también hacia Dios. De que no eres tú que buscas a Dios. Dios te está buscando. Y Dios pone de su parte. No objetos, sino su propia vida en la persona de su Hijo. Y en el mismo capítulo 33 de Jeremías hay un versículo donde dice una frase que es preciosa. Se parece tanto a Juan 3:16. Jeremías 33:16 dice: y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. ¿Cómo puede ser? Que Dios nos exige, nos presenta su ley y después dice que Él es nuestra justicia. Bueno. En el capítulo 32, versículos 39 y 40 dice: y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios quiere escribir su ley, ¿dónde? En tu corazón. ¿Y qué es el corazón? Bueno, yo diría en el centro del amor, porque el corazón implica tanto la parte mental e intelectual, es decir, que lo comprendamos, otra cosa es que lo queramos, que lo apreciemos, que de verdad amemos la verdad. Que valoremos la ley de Dios como una de nuestras mejores bendiciones. Porque ¿qué es la ley de Dios? Un cerco protector. Un cerco protector y nuestro espejo. Es nuestro espejo donde nos podemos mirar y así ver cómo andamos. Hermanos, el contenido del pacto es siempre el mismo. Y lo vamos a ver a continuación cuando les voy a decir algo que suelen decir los evangélicos, que antes del Sinaí no había ley, no había sábado, no hay nada escrito. Y vamos a ver todo lo contrario. Hermanos, hay muchos versículos preciosos, cada uno más precioso que el otro. Solamente por el tiempo tendré que limitarme a decir cuando Juan el Bautista señala a Jesús y les enseña a sus discípulos de él, de Juan el Bautista, que veía venir a Jesús y que le dice: ese es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. ¿Comprendemos ahora la frase, Dios se proveerá de cordero? Es Dios que provee el cordero que toma tu culpa y la mía y la sufre sobre sí y muere en lugar de cada uno de nosotros. Bueno, muchos versículos hay, pero ¿os acordáis de Juan 3, versículos 14 a 16, donde dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que tenían que hacer la gente en el desierto? Eran mordidos, estaban intoxicados, y era un veneno mortal. Pero si miraban con fe a aquella serpiente, estaba hecha de bronce. La semilla de una serpiente de bronce no dice nada, ni tiene poder para nada. Pero era por fe. Si ellos realmente creían, ¿verdad?, que el veneno no tendría poder sobre ellos. Bueno, hermanos, sin ley no puede haber gracia. Tengamos esto bien claro. Tenemos la gracia en el Nuevo Testamento. ¿De qué se tiene que dar gracia a alguien si no hay ley? Si no hay ley que te diga tú has cometido este pecado. ¿De qué se te tiene que perdonar? Sin ley no puede haber gracia. Eso quede bien claro, hermanos. Porque en el mundo evangélico se extasían diciendo vivimos en la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Pero ¿debajo de qué ley se trata? Sí, vivimos bajo la gracia. Pero tengamos presente que la gracia tiene un fundamento bien sólido, se apoya sobre la ley. Sin ese fundamento, la gracia no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, hermanos, ¿me dan permiso? ¿Unos minutos más? ¿Qué les parece si vamos a encontrar casi los 10 mandamientos? A lo mejor están todos los 10 en todo el Génesis y parte del Éxodo, antes de que fueran promulgados, ¿dónde? En el Sinaí. ¿Quieren que lo encontremos? Bueno. Primer mandamiento. En Génesis 2, 15, 17, cuando Dios le dice, de todo podéis comer, dice, y Dios le mandó. Entonces, ¿quién solamente puede mandar? El que está en autoridad, ¿verdad? Así que Dios ahí es el primer mandamiento, está claro, ¿no? Pero hay más versículos sobre eso, ¿no? Y cuando Dios les habla del conocimiento del bien y del mal, ¿qué le está diciendo? De que hay una ley que cumplir y que un mal que existe. El mal existe, fueron informados. La transgresión de la ley implica el mal. Bueno, hay más cosas que en Génesis no están detalladas en el sentido que se explican primero, y bueno, y Dios le ordenó de hacer esto. Sin embargo, lo hacían. ¿Eso qué quiere decir? Que se les había informado, pero que no hay un registro de cada cosa, porque eso al principio fue la de transmisión oral, de padre a hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿se explican la ley de sacrificio en Génesis? No. Sin embargo, empezando por Abel y seguramente por Adán, ya practican la ley de sacrificios. ¿Y qué diremos de Adán, de Abraham? Que donde quiera que iba, ¿qué hacía? No está explicado. No está especificado en Génesis, haréis sacrificio por esto y por esto. Bueno. Y cuando Dios le recrimina a Caín y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra donde tú la has derramado.
¿De qué le está reprochando? Sexto mandamiento. Tenemos un caso que tal vez no nos viene a la mente. Pero ¿qué les parece cuando Rubén le dice a sus hermanos, no derramemos sangre, no maten a José? Él quería salvarlo, Rubén. ¿Ah? ¿Qué tiene en su mente? El sexto mandamiento. ¿A que sí? Bueno, y así más perlas de esas podríamos encontrar. Tenemos, a ver si encuentro el tercer mandamiento, un momento. Tenemos perdón, el primero y el segundo, cuando Jacob se escapa de su suegro, se lleva a sus mujeres, sus rebaños, sus hijos, ¿y qué ocurre en todo ese movimiento? Que Raquel se queda con los ídolos de su padre. Y cuando se acercan a Betel, Jacob le dice a toda su gente, que eran unos cuantos, denme los ídolos ajenos. ¿Se acuerdan? ¿Sabía o no sabía que eso era idolatría? Así que conocía el segundo mandamiento. ¿O no lo sabía? No lo especifica, pero está el conocimiento de que él sabía que eso era idolatría. Primero y segundo mandamiento. Bueno, después, tenemos la santificación del sábado en Génesis 2, 1 a 3, cuando Dios dice, Dios reposó y bendijo y santificó. ¿Para quién? Para el hombre. Dios no necesita un día para sí mismo. Eso lo tenía que hacer ellos. Y en el capítulo 16, ¿saben en qué momento ocurre la experiencia del maná que tiene implicado el sábado? Eso fue al mes y medio de haber salido. La promulgación de la ley en el Sinaí, ¿saben cuándo ocurrió? Un mes y medio después. Así que entre el maná, o el principio del maná, Éxodo 16 y Éxodo 19, hay un mes y medio de distancia. Y sin embargo, ¿qué se inculca con la historia del maná? Muy, muy enfáticamente. La observancia del sábado. ¿Con qué detalles? Todo lo que tenéis que hacer, toca hacerlo hoy. Mañana no se hace nada. ¿Por qué? Porque es día santo de reposo dedicado a tu Dios. Bueno, así que tenemos aquí el cuarto mandamiento. Vamos al quinto. Bueno, a ver, ¿qué episodio nos recuerda el quinto mandamiento? Uy, qué silencio. La historia de Noé y Cam. Tuvo respeto de su padre, aunque su padre también la hizo buena, ¿verdad? Pero tenemos la burla de Cam hacia su padre, ¿verdad? Y también la consideración que después tuvo Noé con sus otros dos hijos, ¿no? El sexto mandamiento ya lo hemos mencionado. Vamos al séptimo. Bueno, ¿cuántos casos tenemos que hacen aflorar el conocimiento dentro del pueblo de Israel, que todavía no era pueblo, era simplemente Abraham o Isaac o su gente? ¿Cuántos casos tenemos de conocimiento del séptimo mandamiento? El de José. Bueno, José es casi terminando ya, pero tenemos varios episodios de Abraham, que Abraham lo hizo 2 veces, Iba diciendo que como su esposa era muy bonita, y él temía que por amor de quedarse con ella, pues fácilmente a él lo liquidarían, ¿no? Y lo repitió 2 veces. Y lo interesante es que las personas con quien él trató, un tal Abimelech, ¿saben quién era Abimelech?
Era filisteo, gracias Samuel. Era un rey filisteo, es decir, formaba parte de aquel pueblo que en el porvenir tendría que ser extinguido por orden de Dios, pero no lo hicieron, ¿no? Es decir, era un cananeo. Formaba parte, pues, de esa parte de la población, alejada de Dios. Así que tenemos el caso 2 veces, ¿no? Y cuando uno de este rey, no sé si fue el mismo o fueron diferentes, porque fue en diferentes ciudades, ¿no? Que Dios le da un sueño. Dice, estás muerto. ¿Por qué? Porque te has tomado la mujer de fulano de tal. Bueno. Fue el mismo. Y entonces, pero dice, yo no sabía eso, ya lo sé, dice que lo has hecho inocentemente. Por eso dice que quiero librarte de que tú peques. Lean con detenimiento ese relato, hermanos. ¿Esos paganos conocían el 7º mandamiento o no lo conocían? ¿Ah? Bueno, sigamos. 8º mandamiento. A ver dónde estamos. ¿Perdón? Bueno, ya hemos mencionado a José. Ahora viene el 8º. ¿Conocían el mandamiento de no robar? ¿Qué les parece? ¿O eso era normal en aquella época? Irse a robar a otros pueblos y en fin, eso era... Bueno, cuando hacían expolio de los otros, de los malos, no importa. Miren, si quieren leerlo, estudien la matanza que hicieron Leví y Simeón de los siquemitas, porque se habían violado a la hermanita, ¿verdad? Y dice literalmente, y robaron todo lo que había en la ciudad y se llevaron a los niños, a las mujeres y todo lo que había, literalmente, robaron, conscientes de que estaban apropiándose de algo que no era de ellos. 9. ¿Sabían que mentir era un mandamiento o no lo sabían? Bueno, Jacob con su madre y con su padre, con Isaac, yo te digo, pues si le miento y mi padre me descubre, esto en vez de conseguir la bendición voy a conseguir la maldición, ¿no? Así que eran bien conscientes que mentir, es decir, el 9º mandamiento estaba en vigor. Y bueno, ¿y qué más podríamos decir? Y algo más. ¿Se explica la creación de los ángeles en Génesis? ¿Y cuántas veces se mencionan los ángeles? ¿Se explica el sistema del diezmo en el Génesis? No se explica. Se menciona. Se encuentra en la práctica. Tanto Abraham, que se lo da a Melquisedec, y que promete Jacob solemnemente. Si tú me guardas, me das vida y salud y en fin y sustento, el diezmo lo apartaré para ti. Hermanos, hay varias cosas que evidentemente se tuvieron que explicar, pero no están escritas minuciosamente y detalladas. Entonces, el hecho de que se mencione solamente una vez en Génesis el sábado y no se menciona más, no quiere decir que no existiera. Concluimos, hermanos. Mi deseo es que nosotros aceptemos cuando Jesús dice, tomad, bebed de ella todos, esto es mi sangre del nuevo pacto que para vosotros es derramada para perdón de vuestros pecados. Si nosotros aceptamos que el Señor Jesús ha muerto y que su muerte me sirve a mí para perdón de mis pecados, entramos en el nuevo pacto. ¿Cuántos quieren entrar? Así sea. Amén.
os invito a que busquemos el himno 428. Oh Dios eterno, tu misericordia. 428. Grande es tu fidelidad. Después. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de dura tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oremos, hermanos. Le pido a la hermana Lidia que eleve la oración. Oremos, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, oh Señor, estamos como tú nos ves, conoces cada corazón,
Conoce, Señor, las debilidades, las flaquezas de nosotros, la desobediencia. Mas te rogamos, Padre, que nos perdones. Y en este momento queremos suplicarte que bendigas tu palabra en la cual hemos meditado en esta mañana y quede grabado en nuestra mente y corazón y seamos, Señor, hijos de luz, hijos obedientes, y cada día recordemos, Señor, las promesas que has hecho a tu pueblo si somos fieles. Fortalece, oh Señor, nuestra fe, nuestro corazón. Danos tu Santo Espíritu para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión contigo, y nos preparemos, Señor, para aquel día cuando tú vengas y podamos irnos contigo. Bendice también a tus hijos en el mundo entero que están reunidos haciendo lo mismo, reunidos alabándote y glorificando tu nombre. Y también te rogamos que tengas misericordia de aquellos que sufren, te necesitan, están enfermos, están padeciendo, Señor, quizás atribulados también por el enemigo, están pasando por pruebas, por dificultades. Ten misericordia, Señor. Bendice a nuestra familia, a quienes representamos cada uno de nosotros. Dales tu bendición, Señor. Especialmente te suplicamos por aquellos que estuvieron un día en tu camino y ahora no están, Señor. Ten misericordia y tráelos a tus pies a tiempo, Señor, antes que sea demasiado tarde. Quédate con nosotros en el resto del programa que tenemos durante este día Santo Sábado y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. Te suplicamos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahora sí es el momento de recoger las ofrendas voluntarias del segundo servicio. El Señor bendiga cada corazón, cada ofrenda y el amor con que ha sido dada. Y ahora os invito a que cantemos la doxología, fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por quién murió? Cada uno. Cada uno nos toca identificarnos con esa muerte. El Señor nos ayude a que así lo hagamos. Amén. Salimos y nos saludamos. La sociedad de jóvenes a las 4. A las 4. De acuerdo. ¿Eh? El ensayo a las 3. ¿Por qué están las 2? Dios os guarde en su divina